Ya. Bien, muy buenos días. Estoy saludándolos, ¿no es cierto?, una vez más. También para los que están, ¿no es cierto?, ahora escuchándolo a través de esta transmisión. Y por supuesto voy a dar un mensaje para ellos, para los que no se están congregando, que lo puedan hacer, ¿no es cierto?, porque es así la voluntad de Dios. Hemos empezado a transmitir solamente por la pandemia, donde no podíamos congregarnos, pero ahora ya podemos congregarnos. Y yo invito a todos ustedes, ¿no es cierto?, que también lo hagan, porque esa es la voluntad de Dios. La iglesia se conforma, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo por todo lo que estamos reunidos. Así que yo le invito, hermano, hermana, amigo, amiga, que si está disponible, ¿no es cierto?, o sabe dónde queda nuestra iglesia, hágalo de una forma personal y por supuesto va a recibir también la bendición de Dios. Y para los que estamos acá ya presentes, vamos a tener hoy día el tema fe para el futuro. Quizás la fe que tenemos nosotros nos alcanza apenas, ¿no es cierto?, para el presente, para lo que vivimos día a día, si es que tenemos fe también para el presente. Pero lo que voy a explicar yo es para, ¿no es cierto?, el futuro. Y le voy a introducir a este tema con una historia de una rana. Y esta rana fue a consultar a una gitana para que le leyeran, ¿no es cierto?, la suerte, como muchas personas hacen hoy día. Hoy día andan pocos gitanos, pero cuando hay, andan por el centro y dicen: a ver, hermanito, pone la mano, yo te leo la suerte, hermanita. Paisanito, ¿no, hermanito? Y por supuesto muchos caen. Yo el otro día fui a comprar pan en la casa y voy de vuelta y en una esquina había una gitana que estaba con un joven. Un joven, yo creo que tenía unos 20 años más que tenía. Y ahí le tenía la mano la gitana, ¿no es cierto?, a este joven, y el joven tenía un celular en la mano. Y la gitana, yo escuché al pasar, le dijo: pon, paisano, tu celular en mi mano y yo te voy a leer la suerte. Yo ya le decía: joven, no lo haga porque va a perder el celular, pero me arrepentí y seguí de largo. Solamente lo perdió porque las gitanas son así. Entonces, esta rana hizo lo mismo. Ella quería, ¿no es cierto?, que le leyera la suerte. Y estando frente a esa bola, ¿no es cierto?, de cristal que tiene muchas adivinas o gitanas, ¿no es cierto?, le dijo, ¿no es cierto?, lo siguiente. La gitana le dijo a la rana: vas a conocer a una bella dama que querrá saberlo todo acerca de ti y deseará sondear tus secretos más íntimos. La rana le respondió emocionada: ¿dónde sucederá esto? ¿En un bosque encantado, junto a un bello lago o en algún bar? Le preguntó la gitana, la rana. Y le respondió la gitana: no, le dijo, sucederá en una clase de biología. Es decir, la rana, aparte de estar emocionada, no sabía que iba a ir, ¿no es cierto?, para que los estudiantes la abrieran y le conocieran los detalles más íntimos. Entonces, como lo hacía aquella rana, la gente constantemente indaga, ¿no es cierto?, acerca del futuro. Quiere saber qué es lo que viene más adelante. Si va a seguir con su trabajo, si va a encontrar un pololo, una polola nueva, o un marido, o una pareja nueva, no sé. Pero todo el mundo, ¿no es cierto?, desea qué va a suceder más adelante en el futuro. Y quisiéramos saber, para poder vivir con más éxito y también mayor preparación en nuestra vida. Y como cristianos sabemos que Dios nos ha prohibido tales cosas como la astrología, el horóscopo y la adivinación. Dios está en contra de todas, ¿no es cierto?, esas cosas, estos rituales, ¿no es cierto?, esas hechicerías que existen hoy en día en el mundo y que muchos cristianos, aunque usted no lo crea, siguen haciendo. Sin embargo, quizás no hayamos hecho la siguiente pregunta, cada uno de nosotros: ¿cómo debe nuestra fe de afectar la manera en que miramos hacia el futuro? Jesús nos indicó que nuestra manera de ver el futuro indica algo muy importante acerca del estado de nuestro corazón. Y es una verdad. En nuestro corazón guardamos muchas cosas, guardamos muchos tesoros, entre comillas, según nosotros.
Y si estamos nosotros mirando hacia el futuro, debemos nosotros necesitar algo importante para demostrar qué hay en nuestro corazón. Si yo confío en Dios, si yo confío en las promesas de Dios, por supuesto que mi futuro va a ser un futuro de esplendor, como dice también una canción por ahí. Pero si en mi corazón he guardado cosas solamente inútiles, o cosas, ¿no es cierto?, que no tienen una importancia en mi vida espiritual, por supuesto que mi futuro, o mi fe hacia el futuro, va a ser una fe, ¿no es cierto?, mediocre, una fe sin esperanza. Entonces, una fe verdadera en Dios se expresa en una actitud muy específica hacia el futuro. Y vamos a ver cuál de esa actitud en nuestro pasaje que hoy día vamos a leer se encuentra, ¿no es cierto?, estas indicaciones. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 24 al 33, la que leyó nuestro hermano Marcelo, y lo vamos a volver a leer para que se nos quede un poquito más. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una palabra extensa en cuanto a lo que vamos a examinar esta mañana, pero lo vamos a ir, ¿no es cierto?, detallando más adelante versículo tras versículo. Pero es importante entonces notar el contexto de lo que estamos estudiando. Por cierto, nosotros muchas veces leemos un versículo y no tenemos, ¿no es cierto?, una explicación o no tenemos una, ¿cómo le dijera yo?, algo no real, sino algo, digamos, contundente, o no tenemos, ¿no es cierto?, algo que nos afecte directamente a la vida por ese versículo, sino que debemos leer el contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después, para poder entender el contenido de ese versículo. Entonces, los versículos que vamos hoy día a enfocar son los del 25 al 33, pero Jesús, Él los liga explícitamente con lo anterior, con las palabras por eso, que también significa mucho cuando leemos nosotros una lectura, ¿no es cierto?, o la palabra de Dios. La frase por eso, y es lo que el Señor liga en estos versículos para que nos podamos entender mejor. Y lo que Él ha estado diciendo es lo siguiente, que solamente podemos servir a un Señor, no a dos. No podemos tener entonces más de un Dios en nuestra vida. Nosotros estamos leyendo con mi esposa, también Marcelo, Ana, una serie que se llama seriesbiblicas.net, y es una serie muy explicativa, muy
bíblica muy hermosa, por así decirlo, en donde uno va recordando, ¿no es cierto?, los pasajes desde Génesis. Y a mí personalmente me ha servido mucho porque uno con el pasar del tiempo se van olvidando ciertos detalles. Y por supuesto que en ese aspecto, en el libro de Génesis, podemos ver cómo los pueblos de esa antigüedad, ellos adoraban muchos dioses. Pero bien personas como Abraham, todo el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, adoraban a un solo Dios. Y esto es lo que nos dice, ¿no es cierto?, el Señor hoy día, que nosotros debemos servir o adorar a un solo Dios. No podemos tener más de un Dios en nuestra vida. Y el dinero es uno de los dioses que más llama nuestra atención. Pero si le hemos prometido nuestra lealtad al Dios que existe sobre todos los dioses, al Dios de la Biblia, el Dios que se ha dado a conocer a través de Cristo Jesús, esto se reflejará en nuestra manera de enfrentar el futuro. El Señor también dice en su palabra, cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿en qué los conoceréis? ¿No es cierto? Y el Señor le dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el seguidor de Cristo puede enfrentar el futuro confiadamente, pues su Padre, el Padre Celestial, está en control de todas las cosas. Yo sé que esto usted lo sabe, yo lo sé. Pero cuando vivimos nuestra vida cotidiana, cuando vivimos nuestra vida, por decirlo normal, en este mundo, no nos acordamos de estos detalles. Olvidamos que Cristo está en control de nuestras vidas y por eso, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, sufrimos, nos preocupamos, porque nos olvidamos de que Dios está en control de todas las cosas. Y digo todas, es porque es todas. Entonces, la tentación para cada uno de nosotros es la de vivir en un mundo donde las únicas realidades son las relaciones de causa y efecto que podemos nosotros observar en nuestras vidas y en la vida de todas las personas. Es decir, aceptamos como reales las apariencias de las cosas. Y es por eso que en nuestra vida hay preocupaciones, y es por eso que en nuestra vida, ¿no es cierto?, tenemos dificultades. Es por eso que en la vida tenemos tantas pruebas, porque el Señor nos va a probar hasta que aprendamos que Él es el Señor, Él es Dios, y que Él tiene el control de las cosas, e incluso de las pruebas. Porque es Dios el que nos manda pruebas. No tentaciones. Dios sí nos manda pruebas. Y pruebas de toda índole, pero en particular Dios nos prueba a través de ¿qué? De esto. Del dinero al que tanto amamos y lo tenemos como un Dios. No se olviden. Dios dice que debemos tener solamente a Él como único Dios en nuestra vida. Y el dinero ha pasado en estos tiempos a ser un Dios más al cual adoramos. Entonces, el futuro es inseguro. Y la única manera de tener seguridad es acumulando cosas para protegerse, y no hay nadie que esté finalmente en control de la historia humana. Y Jesús nos llama esta mañana, y como siempre Él lo hace, en cambio, a ver las cosas de una forma radicalmente diferente a cómo las ve el mundo, a cómo las ve, por ejemplo, tu vecino, o cómo las ve, ¿no es cierto?, por ejemplo, un familiar que es inconverso, o cómo las ve, ¿no es cierto?, un político, etcétera, etcétera. Él, es decir, Dios, nos llama a una vida de confianza y gozo, libre de ansiedad, pues hay alguien que está en control de todo, y ese alguien es el que se preocupa por nosotros. No tu familia, no tu amigo,
no tu vecino. Es Dios es el que se preocupa por ti y se preocupa por todos nosotros. Así que nosotros podemos enfrentar el futuro con confianza, mis hermanos, sin llevar el peso de la ansiedad, qué voy a hacer mañana, qué me va a pasar, etcétera, etcétera. Porque nuestro Padre Celestial está en control de cada situación, de cada situación. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios también nos dice que para Dios no hay nada difícil. Es decir, Dios todo lo puede hacer y Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a socorrernos, Él está dispuesto a sacarnos, ¿no es cierto?, de los problemas en que nosotros nos metimos por causa de la adoración a las cosas materiales. Jesús habla de 3 realidades que pueden librarnos de la parálisis de la ansiedad si permitimos que transformen nuestra manera de pensar. La realidad número 1 es esta: nuestro Dios proveerá para nosotros. Recuerden esta frase: Dios proveerá para nosotros. No se olviden, cuando tenga una necesidad, no se afane. ¿Por qué? Porque Dios proveerá por nosotros, por nuestras necesidades. Quizás Dios se va a demorar un poquito. ¿Sabe por qué? Porque nos está probando. Si estamos confiando en el que todo lo controla. Y quizás esto te parezca tan obvio que no valga la pena ni decirlo. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente hemos permitido que esta realidad llegue a nuestro corazón y cambie nuestra manera de ver las cosas? ¿Por qué muchas veces le tenemos amor al dinero? Y otra cosa que el Señor nos enseña, dice que el amor al dinero es raíz de muchos males. Y por esto, es porque no creemos que Dios nos va a proveer a nosotros. Y es más, el Señor nos dice, da y se os dará. Entonces es una cuestión única, personal de nosotros mismos. Si creemos o no creemos, si confiamos o no confiamos en el Dios de todas las cosas, en el Dios que controla todas las cosas. Entonces, nosotros podemos ver la provisión de Dios en su cuidado por la naturaleza. Las aves, por ejemplo, no han sido dotadas con las mismas habilidades que nosotros y sin embargo Dios cuida de ellas. ¿Cuánto más nos cuidará de nosotros que si podemos trabajar y sembrar y hacer alguna preparación para el futuro? Es lo que leímos, ¿no es cierto?, 2 veces esta mañana. 2000 años han pasado desde que Jesús dijo estas palabras y todavía hay muchos pajaritos en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha cuidado de ellos. Dios ha controlado las vidas de ellos. Y Dios también cuida de la vida vegetal. Por ejemplo, la belleza de la flor es incomparable. El ser humano más ataviado no se compara en belleza con un simple lirio del campo, como dice, ¿no es cierto?, su palabra. Seguramente al decir estas palabras Jesús señaló hacia alguien, o mejor dicho, hacia alguna de las flores que crecían cerca donde él estaba. Y él probablemente estaba predicando quizás en una colina o en una montaña, y estas mismas flores junto con el pasto alrededor dentro de poco serían cortadas para usarse como combustible. Y aunque son tan fugaces, Dios se preocupa por darles vida con el agua, el sol y todo lo que necesitan para mantenerse vivos. ¿Cuánto más? Dice Jesús, no se preocupará Dios por los seres que son la corona de su creación y que tienen un alma eterna. Nosotros somos la corona de la creación de Dios.
Y somos, ¿no es cierto?, los que tenemos un alma, y esa alma es eterna. Y si Dios pone tanto empeño en preservar una cosa cuya vida es tan pasajera como una flor, como el verdor del campo, no podemos dudar que Él también se empeñará en preservar nuestras vidas. Cuando veas un pájaro, recuerda que Dios cuida de él y también cuida de ti. Cuando aprecies la belleza de una flor, recuerda quién la riega y la cuida. Tantas veces dejamos que la preocupación nos inmovilice, nos ate de espíritu. Sentimos la ansiedad de mirar hacia un futuro inseguro y no sabemos cómo responder. Que si tomamos una decisión equivocada, que si no ahorramos lo suficiente, que si nos sucede algún imprevisto. Esto es lo que pensamos cuando no tenemos en nuestro corazón a Cristo como el que controla todas las cosas. Por eso que nos afanamos, por eso que vivimos irrealidades en nuestra vida. Entonces hay personas que literalmente no se salen de la cama porque no tienen el valor para enfrentar la vida. Así de simple. Hay mucha gente que están en camas porque no se atreven a enfrentar o no se preocupan del valor que tiene sus vidas, porque la ansiedad los ha paralizado. El tiempo nos lleva como un río irresistiblemente hacia un futuro, ¿no es cierto?, desconocido. Nosotros, por supuesto, que no podemos controlar, pero hay uno que ya está en el lugar al que vamos. Nosotros tenemos un futuro prometedor que Dios, por supuesto, es el que ha prometido. Mira a tu alrededor. Si eres un hijo de Dios, entonces, ¿cómo puedes dudar que Él cuidará de ti? ¿Por qué te afanas? Sabiendo que tú eres un hijo o una hija de Dios y cuyo Dios te dice hoy día, ayer y mañana que Él va a cuidar de ti. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué nos afanamos tanto por nuestra vida, muchas veces por juntar posesiones materiales, cuando lo que debemos juntar es posesiones espirituales? Hay una segunda realidad que nos debe librar de la parálisis de la ansiedad, y es que la preocupación no es productiva. Cuando tú estás preocupado, cuando tú estás ansioso, es que no estás siendo productivo, no estás siendo útil a la obra de Dios. Porque estamos hablando de la obra de Dios, estamos hablando de nuestra vida espiritual. Y la primera realidad que vivimos nos demuestra que la preocupación no es lógica si somos hijos de Dios. Y esta segunda razón nos demuestra que la preocupación no es práctica. En el versículo 27 que leímos nosotros, nos dice que cuando nos preocupamos por la vida, no estamos logrando nada. Estamos frenados, estamos estancados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un auto usted le pone freno de mano, por más que acelere, ese auto no va a andar. Y así nosotros somos muchos en la vida. Estamos frenados, ¿no es cierto? Queremos avanzar, pero estamos frenados por la ansiedad, ¿no es cierto?, por la preocupación, que no es productiva. Entonces, el punto es muy claro. La ansiedad o la preocupación es inútil. Una vez un predicador estaba exhortando a su congregación a librarse de la ansiedad y dijo: la gran mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos tanto ni siquiera se vuelven realidad. Y eso es una verdad muy grande. Nosotros nos preocupamos tanto que incluso no dormimos.
Estamos en la cama, nos damos vuelta para aquí, nos damos vuelta para allá, estamos pensando, nos apesadumbramos, nos preocupamos, estamos tan ansiosos que no logramos conciliar el sueño. Y de todas las cosas que pensamos en esta noche o también durante el día, no van a ser reales, solamente están aquí, en nuestro corazón, que no tiene la capacidad de pensar que hay un Dios que controla todas las cosas. Este predicador estaba enseñando justamente ese punto. Y en eso una voz del fondo de la iglesia dijo, pastor, le dijo, esto demuestra que la preocupación sí funciona. Pero la realidad es que, por supuesto que no funciona. Cuando tú estás preocupado de algo y piensas, nunca vas a lograr una solución a tu vida. Al contrario, el resultado de la preocupación es totalmente negativo. Y en vez de alargar la vida, la preocupación la acorta. En vez de mejorar la salud, resulta en úlceras y canas, y en vez de llevarnos a tomar buenas decisiones, nos paraliza y nos detiene. Yo creo que usted me encuentra razón al decir estas cosas. Las preocupaciones nunca nos llevan a nada. Las preocupaciones solamente nos llevan a estresarnos, a tener enfermedades que no notamos, pero que vienen a consecuencia de eso, de la preocupación, del estrés. Entonces, una vida de ansiedad y de preocupación simplemente no es práctica. Recordemos el apóstol, el rey David. Él, ¿no es cierto?, después de su pecado con Betsabé y después de haber muerto a su hijo, él entró en pánico, él entró en una ansiedad y él empezó a sentir, dice, dolores de hueso. Y eso es producto de las preocupaciones, producto, ¿no es cierto?, del estrés que se vive. ¿Y por qué hay estrés? ¿Por qué hay preocupación? Por causa de nosotros mismos, por causa de nuestras malas decisiones. Porque en vez de sacar lo bueno de nuestro corazón, sacamos lo malo. Y lo malo es no acordarnos de que tenemos a un Dios para el cual nada hay imposible, para el cual nada es difícil. No olvidemos eso. Ahora, la persona del mundo, es decir, la que no tiene a Cristo en su corazón, y que pasa su tiempo preocupándose de sus inversiones, de sus posesiones materiales, de su trabajo, de su salud, está haciendo algo que es netamente contraproducente para su vida, aunque no lo creamos, o aunque esté en contra de lo que estoy diciendo, pero es una verdad. Pero tú, como hijo de Dios, puedes librarte de este patrón de pensar que no es productivo. Y la próxima vez que te sientas tentado a preocuparte, a rendirte a la ansiedad, recuerda que la preocupación no es productiva, no produce nada, es inútil preocuparse. Entonces, recuerda que tú puedes confiar en tu Padre Celestial, pues Él está en control de tu vida y te ama. Es otro punto que debes recordar, tú no estás solo. Recuerda, Dios está dispuesto a ayudarte porque Él tiene el control, pero aparte de eso, Él te ama. Él no quiere que nada malo te suceda y por lo tanto Él está dispuesto a ayudarte, pero ten paciencia. Ten paciencia que Él va a hacer su voluntad primeramente en tu vida. Pero hay una tercera realidad que nos puede librar de la ansiedad y esta es la más penetrante. Vimos ya que la preocupación no es lógica ni es práctica. Ahora veremos que la preocupación nos distrae de nuestro verdadero propósito en la vida. Entonces, la realidad 3 es esta. Nuestro propósito es perseguir el reino de Dios, como dice, ¿no es cierto?, ahí en Mateo que hemos leído. Y Jesús indica muy claramente
Y la energía que hubiéramos usado para preocuparnos y estar ansiosos, la debemos de usar para otro propósito. Vamos a leer los versículos 31 y 32 que dicen lo siguiente. Ponga atención. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No sé. ¿Habla usted? Ya. Entonces, estas palabras nos dicen que los que estamos dentro del pueblo de Dios, o los que somos su iglesia, dice que debemos ser distintos a los que están afuera del mundo. Y Jesús hablaba dentro del contexto del pueblo de Dios como la nación israelita, o la nación judía. Y para referirse a los de afuera, usó las palabras paganas, que literalmente se refiere a las naciones no judías, ¿no es cierto? Chile, México, Perú, Estados Unidos, Rusia, son naciones paganas, ¿no es cierto? Nuestro país también es una nación pagana. Pero hoy en día, el pueblo de Dios incluye personas de toda nación. Y la distinción no es una de nacionalidad, sino de fe. Chile es una nación pagana, pero dentro de esta nación hay personas que tienen fe. Es decir, que creen y que son hijas de Dios o hijos de Dios. Entonces, la gente del mundo se preocupa por su vida, por el futuro, o por lo que vestirán y por lo que comerán. El pueblo de Dios, en cambio, nos dice la palabra, no deberá ser así. Los que somos hijos del Rey de toda la tierra, no tenemos razón entonces de preocuparnos de estas cosas, dice la palabra. Pero la idea no es que simplemente vivamos despreocupados, optimistas, diciendo que será, será. Esa atención que le hubiéramos dado a la preocupación, la debemos de gastar en algo diferente. Y según el versículo 33 que vamos a leer, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa entonces buscar el reino de Dios? Significa que vamos a tomar viajes alrededor del mundo para ver dónde podemos encontrar este reino de Dios, quizás entre el reino de Gran Bretaña y el reino de Bélgica. Significa que vamos a consultar mapas y otras geografías para ver dónde está localizado este reino de Dios. Queridos hermanos, el reino, me refiero al reino de Dios, es una realidad invisible que algún día se establecerá visiblemente con la venida de gloria de Cristo. Pero ahora se extiende de una manera secreta y escondida. Y donde quiere que las personas reconozcan el señorío de Dios en sus vidas y se esfuerzan para honrarlo, ese es el reino de Dios. Buscar, o podríamos decir perseguir el reino, es trabajar para su venida, compartiendo las buenas nuevas de Cristo. Ese es el reino de Dios. No es un lugar que podamos ver con nuestros ojos hoy día acá en la tierra. Es un lugar invisible, es un lugar que está escondido aún. Entonces, hermanos, Cristo nos está llamando a vivir como extranjeros, miembros del reino de Dios, que vivimos por ahora en medio del reino, ¿no es cierto?, en tinieblas, que es este mundo. Nosotros somos del reino de Dios, somos luz, pero estamos viviendo en un reino en tinieblas, que es este mundo. Y Él nos llama a ser entonces como los inmigrantes que vienen a vivir en otros países, que preservan, ¿no es cierto?, su cultura de origen, hablando quizás español y comiendo tortillas y celebrando las fiestas autóctonas de ellos, lo que podemos ver acá en Chile.
Sus diferencias de cultura los distinguen de los que los rodean. También podemos ver esos detalles en los extranjeros, cómo viven de una manera diferente a nosotros. Y aunque viven en este país, es claro que su corazón y su amor están en otra parte. ¿En qué parte? En su nacionalidad, en su reino. Si nosotros, hermanos, estamos buscando el reino de Dios, también debemos ser diferentes de los que nos rodean. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña esta mañana. En nosotros debe haber una diferencia. No debemos vivir igual como vive, ¿no es cierto?, el resto del mundo. Nuestras vidas mostrarán que nuestro corazón está en otra parte y que nos llama la atención la manera de vivir de los demás. No que seamos iguales a ellos. Muchas veces los hijos de Dios se confunden como los hijos del mundo o los hijos de Satanás. Las cosas que les importan a ellos, el prestigio, el dinero, el placer, ya no nos interesan porque buscamos más bien lo que le agrada, ¿no es cierto?, a Dios. Y esa es la diferencia. No debemos vivir como vive el mundo. Debemos vivir nosotros con humildad. Debemos vivir en servicio y debemos vivir en santidad. Cuando vivimos así, Cristo nos da una tremenda promesa. Dice, si buscamos vivir para agradar a Dios, Él nos dice que Él se encargará de proveer para nosotros. Y el versículo 34 que vamos a leer nos dice que podemos vivir cada día disfrutando de lo bueno que Dios nos da y dejando los problemas en manos de Él. Dice el versículo, así es que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces preguntas, ¿qué pasos deberás de tomar para que tu vida se viva buscando el reino de Dios? ¿Qué puedes hacer tú para buscar más activamente su reino? ¿Cuáles actitudes deberán de cambiar en tu corazón para dejar la preocupación, el afán? Nosotros podemos enfrentar el futuro confiadamente, pues nuestro Padre Celestial está en control y Él nos ha dado un propósito distinto a la preocupación, que es el propósito de perseguir su reino. Termino con esto. La ansiedad puede ser como una enfermedad que nos paraliza, y ansiedad es sinónimo de preocupación. Puede destruirnos el corazón, el alma, el espíritu. Y esta no es la voluntad de Dios para sus hijos. Mira el cuidado que Dios tiene de la naturaleza y deja que Él se preocupe de tu futuro. Recuerda lo inútil que es la preocupación y vuelve tu atención más bien a las cosas que son de importancia eterna. Interésate por encontrar la voluntad de Dios y vivir de una manera que le agrada a Él. Amén. Debemos vivir entonces para Dios y debemos buscar su reino. Oremos, hermano. Padre Celestial, una vez más, Señor, quiero dar gracias por tu palabra. Esta palabra que por supuesto nos hace bien escucharla, que nos hace bien, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Porque es la única manera de poder vivir de acuerdo a lo que usted nos enseña. Porque muchas veces, Señor, escuchamos y al salir de aquí ya se nos olvida todo. Dejamos que Satanás nos robe, Señor, su bendita palabra. Quiero pedirle, Señor, su bendición para cada uno de los que esta mañana han venido, Señor, y han escuchado, han alabado su santo nombre. Y yo sé, Señor, porque nos preocupa nuestra vida futura. Sé, Señor, y también oro por aquellas personas que a través de la transmisión también escuchan su palabra. Pero también deseo que ellos estén con nosotros, que no en la comodidad de sus hogares, sino que estemos acá, donde usted está con nosotros, porque usted dice que en donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de vosotros. Padre eterno,
Que sea usted también honrado y glorificado, no solamente en este lugar, sino en el lugar donde estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Que ellos también puedan ver la diferencia que hay en nosotros con respecto a las vidas de las personas del mundo. Que podamos nosotros también dar un testimonio de lo que usted hace por nosotros, de la preocupación que usted tiene por nosotros, de la provisión que usted tiene para nosotros. Por eso, Padre Eterno, doy gracias. Como escuchamos la canción, puedo decir, aleluya. Aleluya, Señor, porque usted es el que hace todas las cosas y las hace bien. Y doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amados, vamos